sus hijos, para su pueblo, para el mundo entero, pero es muy amplia. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en una parte de esto, ¿sí? Déjenme decirles que la voluntad divina, hermanos, siempre, desde que el hombre existe en este mundo, siempre desde el inicio ha sido difícil de comprender. Lo que Dios desea, ha sido difícil de comprender la voluntad de Dios. Y es muy fácil confundirla. Es muy fácil, hermanos, es difícil comprenderla, pero es muy fácil distorsionarla o confundirla. Desde Adán, allá en el huerto del Edén, hermanos, no pudo comprender exactamente la voluntad de Dios. Y no solo Adán, el pueblo de Israel, hermanos, durante toda su historia, desde que Dios lo formó como pueblo, tuvieron muchas dificultades para entender plenamente la voluntad de Dios. A pesar, fíjense que por qué esas dificultades, y a pesar de que la voluntad de Dios se las entregó una buena parte escrita en la Torá, en la ley. Ahí está escrita una parte de la voluntad de Dios, está escrita ahí en todos esos libros que escribió Moisés, que se conocen como la Torá o la ley. Y otra parte de esa voluntad, hermanos, que no está en la Torá, le fue revelada al pueblo. O sea, el Señor se manifestaba al pueblo a través de los profetas. Es decir, si no estaba en la ley, el Señor le revelaba su voluntad al pueblo a través del mensaje que recibían los profetas. ¿Usted se acuerda que los profetas decían: vino a mí la palabra del Señor y dijo lo siguiente? Y así el Señor se iba revelando desde la Torá y a través de los profetas. Pero aún así, la gente, Adán, el pueblo, la humanidad, la iglesia, vamos a nuestros tiempos, han batallado para comprenderla y obedecerla plenamente. ¿Por qué, hermanos? Pues porque vivían situaciones cotidianas, había decisiones que tenían que tomar, que los apóstoles, los 11 y otros que estaban con ellos ahí orando, oraron pidiéndole a Dios dirección, claridad, visión, discernimiento, y echaron suertes. Pero no piense usted que echaron un volado, o que estaban o que las suertes eran piedra, papel y tijera. No, a ver, piedra, papel y tijera, ¿no? Ayer nos decía, le preguntaba un joven a un chico y les decía: ¿han ustedes jugado Paper, Scissors, Rock? Paper, Scissors, Rock, no. Piedra, papel o tijera, hombre, piedra, papel. No, pero las suertes que echaron no era eso. Se presume que usaron el Urim y el Tumim. Y la suerte cayó, dice la escritura, sobre Matías. Y eligieron a Matías, y Matías tomó el lugar de Judas. Y el siguiente capítulo dice que estando todos, ahora sí todos, es decir, ya no faltaba uno, estando todos completos, dice que de repente la casa donde estaban hubo como un estruendo, y de repente llegó un viento fuerte que llenó toda la casa, y fueron, ¿qué, hermanos? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra. Y después ya no se registra que se volvieran a usar nunca el Urim y el Tumim. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, hermanos, vino a cumplir esa función de guiar a los creyentes a toda verdad, de poder hacer clara la voluntad de Dios, visible, para hacer visible lo que no se alcanza a ver con la naturaleza humana, con nuestras capacidades. Entonces el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad, y el anhelo, hermanos, de Dios es que cada creyente pueda ser lleno de ese conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y mire que tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas trae muchos beneficios. Si usted conoce con claridad qué es lo que Dios desea para usted, cuál es la voluntad de Dios para usted, jovencita, para usted, jovencito, cuál es la voluntad de Dios para los profesionales, para los que se están graduando, para los que están a punto de empezar un negocio, para los que están pensando en formar una familia y casarse. Si usted, hermanos,
tiene la capacidad de discernir, de entender plenamente, de ser lleno del conocimiento de esta voluntad de Dios, hermanos, a su vida va a traer muchos beneficios. Y esa es la propuesta de esta reflexión. La propuesta o la proposición de este mensaje es que los creyentes podemos disfrutar, fíjese bien, todos los creyentes podemos disfrutar los beneficios de ser llenos de la voluntad de Dios. Vaya conmigo al texto que soporta esto que estoy hablando, y lo va a encontrar usted en la carta que Pablo escribió a los Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Aquí está, hermanos, el asunto del que estamos hablando, y de aquí, de esta porción de la Escritura, se desprende la propuesta de este mensaje. Y dice así el texto, hermanos, dice así: por lo cual también nosotros, está hablando en plural, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Padre, te doy gracias por esta palabra y por este mensaje, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo me permita entregarlo a tu iglesia, Dios, de manera que pueda ser pertinente para sus vidas. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo está hablando en plural. Desde que oímos, ¿quién les contó? Está hablando en plural, está hablando Pablo y Timoteo. Ellos son los que están orando, Pablo y Timoteo. Porque hay un hermano ahí en la iglesia de los Colosenses que se llama Epafras. Él le ha dicho a Pablo, porque Pablo le pregunta cómo está la iglesia, y Epafras le dice: pues ahí la llevan, ahí van, hay unos hermanos que van creciendo en el Señor, hay algunos que están empezando a dar fruto, hay algunos que se ve que está empezando a verse un cambio, se está operando un cambio en su vida, hay algunos que están avanzando, y hay otros que pues que van más lentos, ¿verdad? Que van más retrasadones. Hay otros que todavía todavía batallan para entender lo que Dios quiere para sus vidas. Hay otros que todavía viven a su manera, como decía Paul Anka en su canción, ¿verdad? Todavía hay mucho de su naturaleza anterior. Y Epafras le está explicando a Pablo cómo está la iglesia. Es como si el pastor Raúl me dijera: oye, ¿y cómo va Diaf? Ahí vamos, pastor. Algunos ya están avanzando, algunos están empezando a dar fruto en su vida, algunos están, y hay otros que pues van un poco más despacio, hay otros que todavía hay mucho de su antigua vida visible, ¿no? Eso es lo que él está. Y dice el apóstol que desde que oyó eso, Pablo y Timoteo no cesan de orar por la iglesia de los Colosenses, no cesan de orar. Pablo y Timoteo expresan en este pasaje, hermanos, que su anhelo, el anhelo de Pablo, es que los colosenses lleguen a entender plenamente la voluntad de Dios. Que la lleguen a entender todos, no unos cuantos, no unos sí y otros no, sino todos lleguen a entender plenamente lo que Dios quiere para sus vidas. Y que esto es importante, hermanos, porque Epafras le ha estado diciendo que no están parejos, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que Dios quiere
Déjeme ver, aquí hice algo. Aquí está. Entonces, lo que el apóstol Pablo anhela, hermanos, es que todos los colosenses alcancen a discernir con claridad, hermanos, con claridad, con una nitidez, con una comprensión, lo que Dios quiere para sus vidas, de una manera total. Que ellos ya no vivan bajo su propia voluntad, sino que aprendan a vivir en la voluntad de Dios, hermanos. De manera que, así como en tiempo de los colosenses, hermanos, hoy muchos cristianos nos perdemos o se pierden en eso. Y como que no está claro el concepto. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios es como un itinerario, como un instructivo, pues, como un manual de operaciones. Piensan que en ese itinerario, hermanos, ellos van a descubrir a dónde quiere Dios que vayan, qué es lo que Dios quiere que hagan, cómo es que quiere que actúen, y piensan que es como una especie de manual o instructivo. Por eso muchas de las oraciones que hacen los jóvenes o las personas que tienen alguna duda dicen: Señor, dime qué es lo que debería de hacer hoy yo. Señor, ¿a dónde debería de ir? ¿Debo aceptar esta propuesta o no debo? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué debo estudiar? Y piensan que la voluntad de Dios consiste en saber qué hacer, cómo hacerlo y cómo actuar y qué no hacer. Y esto, hermanos, no es así. No es así, porque conocer la voluntad de Dios es mucho más. Entender la voluntad de Dios es mucho más que saber cómo actuar o saber qué hacer. Es mucho más. Conocer la voluntad de Dios nos da una oportunidad de disfrutar de muchos beneficios. Hay muchos beneficios en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y cuando uno empieza a conocerla, no solamente es un instructivo de por dónde ir, sino es una oportunidad de poder disfrutar los beneficios que hay en este asunto. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, que le escribe a los colosenses, que está orando, le está pidiendo al Padre que a los colosenses y ahora a nosotros, hermanos, su anhelo de él es que sepamos que en la vida de todo creyente, un objetivo principal de la vida de cada uno de nosotros, uno de los objetivos principales debe ser llenarnos de ese conocimiento, y que Dios tiene para nosotros en esa acción varios beneficios, hermanos, de los cuales hoy vamos a abordar solamente 3. Pero conocer la voluntad de Dios con claridad y tiene varios beneficios, y hoy, hermanos, abordaremos solamente 3. Entonces, usted se preguntará lo mismo que me preguntaba yo cuando estaba escribiendo estas notas: ¿y cuáles son los beneficios de llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿En qué nos beneficia? Y mire, aquí viene. Primer beneficio, hermanos. El primer beneficio que tenemos de conocer la voluntad es que nos permite saber quiénes somos en Dios. Fíjese. Y esa es una enorme bendición, saber quiénes somos en Dios. Es decir, corrige mucha distorsión. Hay gente que batalla con asuntos de su autoestima o la manera que se autopercibe. Pero cuando uno conoce o cuando puede adquirir de Dios este conocimiento, entonces esa distorsión de nuestra personalidad, de si somos merecedores o no somos merecedores, o si somos aptos o no somos aptos, si somos dignos o no somos dignos, esa percepción se elimina, hermanos. Porque conocer la voluntad de Dios como primer beneficio nos trae, hermanos, nos permite saber quiénes somos en Dios. Y el apóstol Pablo lo describe en estos versos que hemos leído. En los versículos del 13 al 14, el apóstol Pablo describe quiénes somos en Dios. Fíjese cómo dice él. Dice que el Padre, o sea Dios, nos hizo aptos para participar en la herencia con los santos.
con Pablo, con los apóstoles, con los patriarcas, con los profetas. El Padre nos hizo aptos para participar en la misma herencia que ellos. ¿Sí? Nos igualó, hermanos, o nos puso en el mismo estándar en el que están los santos hombres de Dios que entregaron su vida. Y dice que el Señor, hermanos, por su pura voluntad nos hizo aptos para participar de esa misma herencia de los santos en luz. Pero no solo eso, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa es una enorme bendición. El Señor nos ha librado de ese poder oscuro, de ese poder maligno que nos esclaviza, que nos atora, que nos subyuga, que hermanos, nos amarra y nos detiene y nos estorba. Pero dice que nos ha librado de la potestad de esas tinieblas, nos ha roto esas cadenas, nos ha hecho libres, hermanos, por el puro deseo de su voluntad. Pero no solo eso, dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de Jesucristo, nos hizo ciudadanos del reino. Usted recuerda a Jesús en su evangelio, cuando llegaba a una ciudad y le decía a la gente: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos empieza a moverse en medio de la gente, y dice que nos trasladó a ese reino. Nos hizo ciudadanos de ese reino de los cielos. Entonces, la voluntad de Dios es maravillosa para el creyente, es maravillosa para el ser humano, porque lo hizo participar de una herencia, lo libró de la potestad de las tinieblas, lo trasladó al reino de su amado Hijo. Pero no solo eso, dice la Escritura que nos dio la redención por su sangre, hermanos. En la cruz del Calvario pagó nuestras culpas, pagó nuestros errores, pagó nuestras indecisiones, pagó, hermanos, nuestras faltas. Entonces, hermanos, conocer la voluntad de Dios es comenzar a saber quiénes somos, porque al final el apóstol dice en el verso 14 que nos perdonó nuestros pecados, hermanos. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos permite, nos da la oportunidad de saber quiénes somos, de que no tenemos, ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, no somos extraños para Él. La gloria de las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, nos informan que Él, Jesucristo, nos ha convertido en algo distinto de lo que éramos en el pasado. Algo diferente. Por lo tanto, hermanos, lo primero que debemos comprender es lo que Dios ya hizo en nosotros. No lo que va a hacer, lo que ya hizo en nosotros. Lo que Él ya operó para que nosotros seamos lo que hoy somos. Ya no somos extranjeros ni extraños. Entonces, cuanto más entendamos quiénes somos ahora y lo que Dios ya hizo con nosotros, nuestro comportamiento, hermanos, y nuestro estilo de vida automáticamente empezará a cambiar, y haremos las cosas que a Él le agradan. ¿Usted se da cuenta? Si usted alcanza a entender lo que Dios ya hizo, el beneficio que le dio, el sacrificio que hizo, el lugar que le dio, a donde lo colocó, de las cadenas que lo libró, Él ya operó todas esas cosas. ¿Por qué? Por su voluntad. Porque así le plujo, hermanos, porque su gran amor hizo esa transformación en nosotros. Y creo que poder entender esto es el primer paso, hermanos, para entender que nosotros no necesitamos hacer nada más, porque Él ya lo hizo. Y eso es empezar a comprender la voluntad de Dios. Mire usted que la oración de Pablo, hermanos, y Timoteo, la oración de Pablo y Timoteo es que la iglesia llegue a ser llena. No nada más unos cuantos, no solo los servidores, no los que predican, no los maestros que enseñan, todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. El anhelo de Pablo es que lleguemos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que lleguemos a ser completos en Dios, hermanos, que entender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y ese es el anhelo de Él.
Y utiliza, hermanos, un verbo en el idioma griego que sería plero. Este verbo en el español es un verbo, hermanos, que significa completar, proveer totalmente, terminar, llegar al final de la comprensión. Es un verbo, hermanos, que está expresado en tiempo presente, un presente continuo. Es un verbo que está expresado en una voz media. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que Dios está obrando. Dios está haciendo esa obra. Dios está trabajando en la vida de cada jovencito, de cada jovencita. Está trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para que en un momento dado, en algún momento, lleguen a comprender en su totalidad, hermanos, qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y que lleguemos a comprender qué es lo que ya hizo con nosotros. Entonces, hermanos, es un enorme beneficio, hermanos, es un enorme beneficio entender la voluntad de Dios. Porque lo primero nos ubica en lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. Amén, hermanos. Antes no. Antes estábamos extraviados. Antes vivíamos encadenados a los vicios, a un estilo de vida reprobado, a una mente reprobada, a una vida sin propósito, a una vida sin sentido, a una vida, hermanos, sin oportunidades. Teníamos una vida destinada, hermanos, al fracaso. Vivíamos encadenados bajo el poder de las tinieblas, pero el Señor, hermanos, nos ha hecho libres para su gloria, hermanos. Y eso es lo primero que debemos entender. Y eso no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió en nuestras vidas. Y conocer eso nos permite, entender eso, nos permite, hermanos, ir al segundo paso, al segundo beneficio. ¿Cuál es el segundo beneficio de conocer la voluntad de Dios, hermanos? El apóstol Pablo lo explica con mucha claridad: para que andéis como es digno en el Señor. Si usted entiende que ya no es un ciudadano del mundo, si usted ya entiende que ya no es un cualquiera, si usted entiende lo que Dios ya hizo por usted y lo comprende con claridad, y que el Señor lo ha trasladado de las tinieblas a la luz y que lo ha llevado al reino de su Hijo, hermanos, y que lo ha hecho, hermanos, libre de toda dificultad, hermanos, y que lo ha capacitado para muchas cosas, hermanos, entonces usted va a empezar a andar como es digno de la transformación que Dios hizo en su vida. Y ese es el segundo beneficio. Y como dice el apóstol Pablo en el versículo 11: agradándolo en todo a Dios, agradándolo en todo. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos sea agradable para Él. Y cuando estoy en el salón de clases, se agrada de los universitarios creyentes que entienden quiénes son, porque no hablan igual que los demás, no se comportan igual que los demás, no hacen trampa a la hora del examen, tienen respeto para los profesores, tienen respeto para los compañeros, tienen valores, son los que tienen los resultados en calificaciones más altos, son los que se distinguen, son los que se destacan y le agradan en todo. Nada más en la escuela, no, en la casa. Llegan a casa y: mamá, ya llegué, papá, ¿cómo están? Mamita, ¿en qué te ayudo? ¿Quieres que te lave los trastes? Veo que las hermanas hacen una cara así como que ¿de quién está hablando el pastor? ¿No? Llega el esposo del trabajo: mi amor, ya estoy aquí, mira, aquí está lo que gané, corazón, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Llega el esposo y la esposa está con una gran sonrisa, hermanos, gran sonrisa: mi amor, qué bueno que viniste, mira, aquí está tu tecito que te gusta, siéntate. Hermanos, esto dice que nos permite agradar a Dios en todo. En el taller mecánico sí, porque cobra lo justo, porque hace la reparación correcta. En el puesto de tacos, claro, porque usa los elementos de mejor calidad, hermanos. En el consultorio médico, por supuesto, porque no engaña al paciente, porque le dice lo que realmente es, porque no es negligente, nadie tiene que estarlo apresurando, porque sabe distinguir una emergencia y atenderla.
Hermanos, en el transporte público, claro, porque recibe a sus pasajeros con una sonrisa, porque es amable, porque maneja con precaución, porque respeta las reglas de tránsito, porque no se atraviesa sin ton ni son, hermanos. En cualquier oficio que usted tiene, se ve, hermanos, que Dios ha operado un cambio en su vida. Y cuando le ordenan reparar, no sé, una bomba de agua, usted lo hace con profesionalismo y cobra lo justo y lo hace a tiempo. Y no tienen que andar tras usted y no le tienen que reclamar y no le llaman para decir que falló. Porque Dios ha obrado algo. Porque Dios ya hizo un cambio en nuestras vidas. Porque Dios está operando. Y dice la Escritura que conocer la voluntad de Dios, hermanos, es un gran beneficio porque nos permite agradarle a Él en todo lo que hacemos. Pero no solo eso, dice que nos permite llevando fruto de toda obra buena. Y cuando habla de ese fruto, hermanos, cuando habla de ese fruto que el Espíritu Santo permite que se desarrolle en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando hemos entendido la voluntad de Dios, se nota, se ve, hay fruto. ¿No dice la Escritura que por sus frutos nos conocerán? Porque uno no puede decir que, hermanos, que Dios ha hecho un cambio en su vida si toda la vida está enojado, si pasa la mosca y ya se molestó, o si la sopa está muy caliente o muy tibia o muy fría. Y nos paremos al niño de la canción, ¿verdad?, que batallaba con María, que siempre trae la leche bien fría, ¿no? Y porque Dios dice que ese cambio en nuestra vida empieza a operar cambios. Empieza a operar cambios. Y nos permite, hermanos, llevar fruto. Y no solo eso, crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Aquí hay personas que empiezan su vida cristiana. Aquí hay, si los comparásemos con niños, aquí hay niños en el Evangelio, gente que apenas está empezando a descubrir quién es Dios y qué ha hecho Dios en sus vidas. Ahí tenemos el caso de Alondra y Oscar, unos bebés en el Evangelio. Hoy nos visita Cristian y Cristian necesita entender quién es Dios y qué Dios puede hacer por este chico. Puede ver, por eso, hermanos, someternos a la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios nos permite no solamente agradarlo en todo, no solamente llevar fruto, sino crecer en Dios, hermanos, crecer en Dios, en fe. Crecer, hermanos, en servicio, crecer en conocimiento, crecer en muchos sentidos, hermanos. Si antes usted era impaciente, va a crecer en paciencia. Si antes usted era muy miedoso, va a crecer en valor y en confianza. Si antes usted, hermanos, no creía, pero ni en usted mismo, va a comenzar a tener fe. Si antes no podía tener buenas relaciones, ahora, hermanos, se va a poder relacionar bien. Si antes se sentía mal con todo el mundo, un día va a descubrir que de una manera sobrenatural despierta amando a las personas, aún a las que no conoce, hermanos. Experimentar el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Conocer la voluntad de Dios le va a abrir las puertas de un mundo sobrenatural, hermanos. Le va a abrir las puertas de un mundo y de un poder especial, hermanos. Un carisma de Dios que va a llenar su vida, hermanos, de gracia, que va a llenar su vida de paz. El apóstol comienza la carta y este capítulo diciéndole a los colosenses, Pablo y Timoteo, apóstoles de Jesucristo, a los santos que están en Colosas, gracia y paz de Dios a vosotros.
Hermanos, esa es una enorme bendición. Experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas es una enorme bendición. Experimentar el shalom de Dios en nuestras vidas es una tremenda, tremenda bendición. Es llegar a un lugar a donde uno ya no se quiere ir. Es empezar a experimentar una vida de la cual uno no quiere renunciar. Hace unos momentos desayunaba con mi hijo y le decía que recuerdo perfectamente cuando llegué a una congregación por primera vez, hermanos, a donde la gente me recibía con un amor enorme, hermanos, y me mostraban su cariño y me trataban con respeto. Siéntate aquí, gustas esto, mira, no quieres esto, no, mira, haz esto, ¿cómo estás? Y algo hermoso, hermanos, y nos compartían su pan y nos compartían su conocimiento y experimentábamos su abrazo y su amor, y era tan padre estar ahí que uno no quería regresar a casa. Porque cuando llegábamos a casa ahí no había nada, ahí había solo maltrato, ahí había una situación terrible, hermanos, insultos, golpes, regaños sin razón y sin sentido. Y bueno, en el otro lugar era una experiencia totalmente diferente y uno empieza a comprender lo que significa la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Que la gente que no lo conoce, que la gente que no sabe ni quién es usted, ni tiene ningún compromiso, es capaz de amarla con sinceridad y darle un abrazo y preocuparse por usted y por su futuro y enseñarle un camino que tiene que llevar. Y hermanos, empieza uno a experimentar en esa forma la gracia de Dios en nuestras vidas y la paz de Dios en nuestras vidas. Y es lo que el apóstol comienza diciéndole a la iglesia de los Colosenses, que esa gracia de Dios, esa paz de Dios puede estar en nosotros. Y mire, el tercer beneficio nos convierte justamente en eso, porque en los versículos 11 y 12 dice el apóstol, para que fortalecidos con todo poder del Espíritu Santo podamos desarrollar, ¿qué dice? Paciencia y longanimidad. Es decir, para que seamos fortalecidos con ese poder que puede hacer cambios en nuestra vida y podamos desarrollar paciencia y longanimidad. ¿Y qué es eso? Dirán algunos. ¿Qué palabras son esas? Longanimidad. Mire, quiere decir resistir las circunstancias adversas, resistir los problemas espontáneos, enfrentar esas situaciones complicadas y esperando una respuesta de Dios en fe, hermanos, de una manera voluntaria, no por necesidad o por obligación o con enojo, hermanos, o con frustración. No, hermanos, es experimentar el poder de Dios que nos capacita para enfrentar la vida aún con todas sus desavenencias, hermanos, y esperar firmes en la fe, hermanos, de que Dios está obrando en nuestras vidas y nos convertirá en las personas, en los hombres y las mujeres que Él siempre, siempre ha querido que seamos, hermanos. Esa es la realidad. No solo eso, dice que podremos tener gozo como fruto de su espíritu. Gozo, es decir, se va a terminar, hermanos, el enojo. Se va a terminar la frustración, la tristeza, la amargura, el resentimiento. ¿Qué es lo que nos llena de todo eso? La vida, las circunstancias de la vida, todo lo que nos ha tocado vivir. Algunos desde pequeños, algunos en el matrimonio, algunos en la escuela, algunos en el negocio, algunos, hermanos, en la ciudad a donde llegan, a los que son extranjeros, los que son migrantes, los que son empleados. Les ha tocado vivir situaciones tremendas, hermanos, que han ido llenando su vida, hermanos, a lo mejor de tristeza, de amargura, de algún resentimiento, de enojo, de ira. Pero Dios va a transformar esas cosas y nos va a permitir enfrentar esa situación y poder, hermanos, desarrollar paciencia y tener gozo, hermanos, gozo en el Señor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y poder estar alegres y contentos en todo, hermanos, sabiendo que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Y por último, hermanos, dice que vamos a tener la capacidad de ser agradecidos, dando gracias al Padre en todo, aún en medio de los problemas. Por eso hoy que platicaba con mi hijo le decía yo, cuántas gracias le doy a Dios
¿Cuántas gracias yo le doy a Dios, hermanos? Porque Dios tuvo a bien mirarme, acercarse a mi vida, comenzar a operar esos cambios en mi vida, poder enfrentar una vida difícil, hermanos, pero hoy poder tener la bendición enorme de compartirle la palabra de Dios a la gente y decirles que en Dios hay gracia, hay paz, y que uno puede ir creciendo en Dios, desarrollando en Dios un montón de cosas, hermanos. Entonces, estos son 3 de los beneficios. Hay muchos otros, pero estos son 3 de los beneficios y 2 de los recursos que Dios tiene para nosotros, que están ahí, hermanos. El verbo, les dije, está expresado en una voz media. ¿Y eso qué quiere decir en el griego? Que el sujeto participa en la acción. Dios está operando la acción y el sujeto participa en la acción. Es decir, los colosenses estaban permitiendo, hermanos, que Dios desarrollara en ellos todo ese conocimiento. La iglesia de Diab hoy en este domingo, hermanos, puede participar en esta acción de Dios que quiere transformar su vida, hermanos. Primero, quitar toda distorsión de quién es usted. Y entendiendo quién es usted en Dios, va a entender cómo debe vivir, cómo es digno al Señor. Y viviendo como es digno en el Señor, va a poder experimentar el poder de Dios actuando en su vida, hermanos. Desarrollándose en su vida, con todos los frutos de su espíritu, desarrollando, hermanos, una capacidad de enfrentar las adversidades, sabiendo, hermanos, que en Dios haremos proezas. Esa es la realidad. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje, hermanos? La conclusión es que un creyente, cualquiera de ustedes, le podemos poner nombre, un creyente, cualquiera, ponga su nombre, que no tiene los recursos de Dios, la sabiduría de Dios, no es un conocimiento secular o universitario, es la sabiduría de Dios. Un creyente que no tiene esa dirección, ese discernimiento, esa inteligencia espiritual, aunque tenga Amazon y Siri y Google, pero si no tiene esa inteligencia espiritual, no puede, hermanos, escuchen, no puede llegar a comprender plenamente la voluntad de Dios. Y si no puede comprender plenamente lo que Dios quiere para su vida, no tendrá esa capacidad de disfrutar, los beneficios, de discernir lo que Dios ya ha hecho en su vida y lo que Dios está esperando de cada uno de ustedes. No va a poder si es que usted no permite que el Señor obre en su vida y usted está dispuesto a que esa obra se empiece a desarrollar. Ahora, aquí nos viene una pregunta. ¿Cómo alguien podría hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? Si no la conoce. ¿Cómo? ¿Cómo podría, hermanos, vivir como Dios quiere si no discierne lo que Dios quiere para su vida? Eso es imposible, hermanos. Por el contrario, si usted, aunque seas muy nuevo en el camino, recién convertido, o usted que ya tiene unos pocos más años en el Evangelio, o los chicos que están despertando en el Evangelio, hermanos. Ayer en la reunión que tuvimos con los adolescentes, fueron muchos, y el predicador dijo: a ver, levanten sus manos los que han experimentado en Dios, los que le han recibido como Señor. Y levantaron sus manos algunos, y yo empecé a ver a nuestros chicos, a voltearlos a ver, y decía: que se levanten, ¿verdad? Porque estaban ahí como que medio asustadones, ¿verdad? Pero de repente el pastor cambió la palabra y dijo: a ver, ¿cuántos saben que Dios es su Padre y que Dios está trabajando en sus vidas? Ya, se levantan. Me dio tanto gusto ver a nuestros adolescentes. Allá estaba Ramsés, ahí estaba Said, ahí estaba este chico Jaciel, Zoe, Natán, ahí estaba Emiliano, hermanos, Santiago. Y yo en mi interior verlos paraditos, recibiendo la instrucción de Dios, yo le decía a Dios, como dice Pablo, permíteles, concédeles. Ahí estaba Samuel, el nieto de mi hermana. Y yo le decía a Dios: concédeles, Padre, concédeles la oportunidad de que puedan llenarse
del conocimiento de Dios y que nada los haga perderse de este camino. Que puedan experimentar el poder de Dios actuando en sus vidas, liberándolos del poder de las tinieblas, trasladándolos al reino de los cielos. Por ahí tengo una figura, una imagen, a ver si me la pueden poner aquí, chicos. Pero ayer que vi a nuestros adolescentes con sus manos levantadas, me dio tanto gusto, pero sentía una responsabilidad tan grande, hermanos, que empecé a orar como Pablo y decir: Padre, yo te pido que le concedas a estos chamacos que el mundo se los quiere devorar, que le concedas a estos chamacos que puedan desarrollar esos recursos tuyos, que cambie su vida, hermanos, que los permita liberarse del poder de las tinieblas. Ahí estaba mi hijo Isaac, ahí estaba Irán, ahí había muchos jovencitos, muchos, y yo le pedí a Dios: mire, no sé si usted alcanza a ver, pero dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad, del poder de las tinieblas, y dice que nos trasladó, hermanos, al reino de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué, hermanos? Redención y perdón de los pecados. Ahí hay una escalera, hermanos, que es un símbolo de la obra de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nuestro nivel crezca, que subamos de nivel, que avancemos en el crecimiento de Dios y en el conocimiento de Dios. Y mi anhelo, jovencitos, chavitos, adolescentes que estaban ahí, todos ahí estaba también Kikis, ahí estaba, y Zoe, y me emocioné mucho de verlos y de pedirle a Dios, hermanos, que les conceda, chicos, que les conceda ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, que les conceda entender quiénes son, qué ha hecho Dios con ustedes. Los ha librado del poder del enemigo, de las tinieblas. El enemigo va a querer distorsionarlos, y en los que van a ingresar a la prepa, ahí van a recibir, hermanos, invitaciones a consumir estupefacientes, a vivir una libertad sexual, una diversidad sexual. Ahí van a recibir un montón de presiones, un montón de dificultades, un montón de cosas, hermanos. Y cuando no se tienen esos recursos en Dios, entonces la vida se pierde. Pero cuando los recursos de Dios están en su vida, dice el apóstol Pablo que serán plenamente capaces, hermanos, plenamente capaces, y podrán experimentar el plan de Dios para su vida y experimentar los beneficios, los 3 beneficios y más de los que hoy hemos hablado, hermanos. Así que yo quiero hacer un llamado, hermanos. Esa es la conclusión, pero quiero hacer un llamado. Si en esta reunión hay alguien que sabe que no está agradando al Señor, hay alguien que sabe que ya lleva años en el Evangelio, años, pero no está dando fruto de una vida en Dios y no está creciendo en el conocimiento de Dios. A lo mejor hay alguien que piensa que no puede ya luchar o seguir luchando con sus circunstancias. Hay alguien que siente que está muy debilitado, hermanos. Quizás alguien está a punto de desfallecer y ya sin fuerzas. Entonces ese alguien, hermanos, necesita la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, el recurso de Dios. Si hay alguien aquí que está enojado por algo que le hicieron, o por algo que vivió, por algo que pasó, si hay alguien aquí, hermanos, que está desesperado por las circunstancias que está viviendo, necesita llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Necesita experimentar esta sabiduría especial. Y esta mañana, hermanos, es una excelente oportunidad. Es una extraordinaria oportunidad para pedirle a Dios que nos capacite y que nos dé los recursos que nos están haciendo falta. Solos no podemos.
Solos no podemos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y entender esto, hermanos, tiene grandes beneficios en todas las áreas de su vida. Hoy hemos visto 3, pero hay otros. Así que yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, hermanos. Póngase de pie. Y usted mismo, hermanos, haga un autoexamen, una autoevaluación. ¿Qué está usted necesitando, hermanos? ¿Cómo está su crecimiento en Dios? ¿Cómo se siente con la vida que está viviendo? ¿Cómo se siente, hermanos, con los resultados que hasta el día de hoy ha tenido? Si usted no sabe qué decisión tomar y tiene que tomar una decisión, y usted tiene que decidir algo en su vida y no sabe cómo, no sabe por dónde, no sabe cómo, necesita el recurso de Dios, el recurso de Dios en su vida, hermanos. Necesita experimentar esta holgura. Esta mañana nos visita Cristian y yo te quiero decir, Cristian, que lo que la Escritura dice es una realidad. Y que si tú le das la oportunidad a Dios de actuar en tu vida, Dios va a cambiar tu vida. Y que por muy grandes que sean tus problemas o tus dificultades, y porque quizás has intentado de muchas formas, Cristian, superarlas y hasta el día de hoy no has podido, y es porque necesitas una ayuda que viene de lo alto, que viene de Dios, y que te puede liberar del poder de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo Jesucristo, cambiándote en una nueva persona. Por eso yo al principio te dije, Cristian, este es el mejor lugar al que pudiste haber llegado. Y no es el edificio, no son las personas, no es el que habla, es porque Dios está queriendo tratar con tu vida, amado. Y si tú quieres, hoy puede comenzar ese cambio en tu vida, Cristian. Si tú quieres, podemos orar por ti y Dios puede comenzar a transformar tu vida, Cristian. Y lo mismo la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Así que la oportunidad la tenemos, la necesidad la tenemos, pero también el recurso que tenemos en Dios. Amén, hermanos. Esa es la realidad. Yo lo quiero invitar. Alce usted sus manos y comience a orar, hermanos. Comience a orar. Vamos, en sus propias palabras. Yo quiero escuchar a la congregación sincerándose con Dios, hermanos. Los quiero oír. Alce sus manos, no le dé vergüenza. Alce sus manos, alce sus manos. Y comience a hablarle a Dios, hermanos. Comience a decirle a Dios, a reconocer que le necesita, hermanos, a reconocer que sin Dios no podemos y no somos nada, hermanos, pero en Dios podemos y podemos experimentar los beneficios de vivir en su voluntad, de hacer su voluntad, hermanos. Entonces yo lo quiero invitar, vamos iglesia, yo quiero que usted comience con su propia voz. Hable con el Señor, exprésele, vamos, los quiero estar escuchando, hermanos. Yo los quiero estar escuchando. Quiero oír su voz, hermanos. Vamos. No se detenga, hermanos. Comience a pedir este recurso del Espíritu, hermanos. Esta sabiduría que viene del cielo, hermanos. Esta inteligencia espiritual que cambia las vidas, que cambia las cosas, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos, comience. No se detenga, no cese. Hable al Señor. Exprésele con su palabra, hermanos. Con su propia vocabulario, con su idea, hermanos. Derrámese, ábrase el corazón. Yo quiero, hermanos, que usted le clame a Dios y lo pruebe, lo experimente, hermanos, que lo descubra, que Dios pueda descubrirlo a usted y usted a Él.
Él, hermanos. Vamos, 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 chicos. Vamos, jóvenes adolescentes. La vida está delante de ustedes, pero Dios está por encima de cualquiera de las circunstancias, hermanos. Vamos, vamos. El canto dice que bueno es Dios, y esa es una realidad, Padre. Padre, en esta tarde, Señor, queremos rendirnos a ti, Padre. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos entregarte, Padre, lo que somos, Jesús. Queremos darte, Señor, nuestra voluntad, Señor, y rendirla a ti, Padre. Y queremos reconocer, Padre. Queremos reconocer, Padre. Reconocemos, Dios, que no podemos, Dios. Yo no puedo, Padre. Yo no puedo. Solo no puedo. Yo te necesito, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a la vida de la iglesia. Que la iglesia pueda entender, Padre, tu voluntad, pueda crecer en tu camino, pueda desarrollar el poder del Espíritu, pueda transformar, Dios, su vida. Que tú traslades las vidas al reino de los cielos, Padre. Que tú libres las vidas del poder de las tinieblas. Que tú cambies, Dios, las cadenas por libertad, Padre. Que cambies el carácter de cada persona y lo hagas diferente. Que tú, Señor, obres en la vida de la iglesia. Obres, Señor, en la vida de la iglesia, del pueblo, Padre, de cada persona, Señor. Aquí están estos chicos. Aquí están estos chicos, Dios. Y yo te quiero pedir, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, que sean fortalecidos en ti, Padre. Que te conozcan, Señor, y que no se desvíen, Padre. Que no se pierdan, Señor. Que no se pierdan. Que no se pierdan en los liturgios de la vida, Dios. Pero que se encuentren contigo, Padre. Que desarrollen poder, potencial. Que tú obres en estos chamacos, Dios. Y que nos des a nosotros, Dios, dirección para ellos, consejo para ellos. Que nos des, Padre, libertad para poderles hablar de ti, para que puedan experimentarte en ti, Señor. Aquí están mis hermanos, los recién convertidos. Aquí están los que están naciendo en ti. No pueden quedar así, Padre. Tienen que crecer, tienen que desarrollar, tienen que aprender, tienen que experimentar. Aquí está Cristian, Padre. Aquí está este joven, Padre. Y yo quiero pedirte, Dios, que rinda su corazón, que deje de luchar contigo, que deje de enfrentarse a ti, Señor, que no batalle solo en sus propias luchas, Padre. Y que tú termines una obra que has comenzado hoy en su vida. Líbralo del poder de las tinieblas. Líbralo, Señor, del vicio. Líbralo, Señor, de la adicción, Padre. Líbralo de su naturaleza equivocada, Padre. Y transpórtalo, llévalo al reino de los cielos, Padre. Así te pido por cada adolescente, Señor, por estas jovencitas, Dios, que van a ir al retiro, por estos chicos que van a ir a experimentar esto, Dios, que tú obres en su vida. Dales sanidad, Padre, dales poder, Señor. Están los nietos de Erika, Padre, estos dos chicos, Dios, tócalos en su vida, Padre, que puedan experimentarte a ti como un Dios que cambia las cosas, como un Dios que transforma las vidas. Oh Jesús, te adoramos, Padre, te adoramos. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios.
Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. Tú eres el artesano de la gracia y del shalom en la vida de la iglesia, Padre.